Hola jóvenes, bienvenidos a esta presentación acerca de las desventajas del software libre y propietario, y más adelante estaremos hablando un poco acerca de las consideraciones antes de instalar un sistema operativo. Comencemos. Aquí hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta acerca de las características del software libre. Esto ha venido cambiando bastante con el paso de los años y las nuevas distribuciones básicamente de Linux, que es el sistema operativo libre que es más común, más conocido. Pero en general hay algunas características que son comunes. Por ejemplo, esta que dice que algunas aplicaciones pueden llegar a ser algo complicadas de instalar. Esto es en general porque la mayoría de los sistemas operativos de código abierto, como el Linux, utilizan lo que podemos llamar repositorios. Es decir, hay un sitio en internet que es el que se encarga de administrar todas las aplicaciones que se puedan instalar. Y bueno, no todo el mundo está familiarizado con eso. Quiere decir que por lo general el equipo debería tener una conexión a internet y estar conectado a ese repositorio, y que por lo general viene en una opción, una carpeta o un menú que trae el sistema operativo a través del cual uno puede acceder, y ahí consigue las aplicaciones que están disponibles para correr dentro del sistema operativo. Entonces no es algo que sea muy, o por lo menos es distinto a cómo se maneja en Windows. La curva de aprendizaje es mayor, bueno, porque aunque hoy en día la mayoría de las características de un sistema operativo como el Linux se han calcado, por no decir otra cosa, del software, del sistema operativo propietario, pues hay unas condiciones que son propias, son particulares de cada uno. Por ejemplo, si nos atenemos al manejo de comandos de consola, hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de ejecutar un comando de consola, por ejemplo en una distribución Debian de Linux. Sí, aunque la mayoría de las cosas se pueden hacer en modo gráfico, es decir, con el ratón y con una interfaz de formularios o de pantallas de estilo Windows, todavía hay muchas cosas que hay que activar o hay que hacer utilizando la consola del sistema operativo. Entonces no todo el mundo tiene, digamos, la disposición a aprenderse toda esa sarta de comandos en Linux para hacer las cosas. En la parte de software propietario pues hay un poco más de facilidad, porque la mayoría de esas cosas están directamente para ser usadas por un usuario estándar o promedio, digámoslo así. Entonces por lo que implica que hay que aprender un poquito más. Inexistencia de garantía por parte del autor, ¿qué significa? Que como hay mucha gente metiéndole mano al producto, ya que es un software libre, pues nadie te garantiza un resultado final óptimo a menos que pertenezcas a una comunidad. Entonces la comunidad como tal soporte que las actualizaciones y versiones que se van liberando con el tiempo, que por lo general se publican en repositorios en internet, tengan cierta estabilidad. Y bueno, digamos así, los parches que van saliendo van afianzando esa estabilidad. Pero como tal no hay una sola persona o empresa o organización que te diga, bueno, mira, sí, esto está probado y comprobado que esto no va a tener falla, o la tolerancia a fallas es cero. ¿Okay? Depende mucho de la comunidad. Interfaces gráficas menos amigables, bueno, viene también hablando un poco sobre el punto 2 de la curva de aprendizaje. Eso también ha ido cambiando con el tiempo, cada vez se asemeja más a las de, digamos, Windows. Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. También el asunto con los controladores. Por lo general los controladores están centralizados también en esos repositorios que se buscan a través de la misma instalación del sistema operativo.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, los controladores no son muchos, ¿sí? No son, digamos, tan comunes ni tan fáciles de conseguir, entre comillas, como los controladores, por ejemplo, para un sistema operativo Windows. No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología, toda no aunque hay empresas como Red Hat o SUSE o las otras distribuciones de Windows, de Linux, perdón, más conocidas, pues, siendo que han salido derivaciones de esas distribuciones, pues al final las versiones de Linux que tú instales no van a tener un respaldo completo de todo el software. Menor compatibilidad con el hardware porque digamos que los controladores básicamente no están dispuestos 100% rápidamente para el software libre, están más disponibles para el software propietario, y de acuerdo a la naturaleza del software libre, pues es deseable que el usuario tenga nociones de programación o nivel informático intermedio. ¿Por qué? Porque si la idea del software libre es que el código se libere para que sea utilizado por todos y todo ese código libre pueda ser modificado y redistribuido, pues lo lógico es que sea un programador el que manipule ese código fuente, ¿verdad? Entonces, por esa razón, las comunidades de software libre son más limitadas porque personas son gente que sabe. ¿Okay? Entonces es bastante restringido el acceso a esos niveles digamos, de interacción para el software libre. ¿Okay? Repito, estas características son más o menos flexibles y han ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora, en cuanto al software propietario, que es el más conocido por la mayoría de nosotros, no existen aplicaciones para todas las plataformas. Quiere decir que lo que se hace para Windows usualmente no existe para una plataforma como macOS, aunque ahí la mayoría de los programas tienen versiones duales, ¿no? Pero no es así en todos los casos. Por lo general los utilizan equivalentes. Imposibilidad de copia. No quiere decir esto que no se pueda copiar. O sea, posibilidad de copia significa que si tú lo copias estás cometiendo un delito porque estás infringiendo una ley de derecho de autor, ya que el software, como es propiedad de alguien, el software es propiedad de alguien. ¿Qué significa? Propietario. Entonces, para poder copiarlo, tendrías que de alguna forma pedir permiso para hacer esa copia, lo cual la mayoría de nosotros, o sea, se nos brinca. ¿Sí? Yo puedo agarrar un DVD instalador y copiarlo, lo duplico, creo una imagen y la guardo en el disco, lo que sea, pero el asunto es que no deberíamos hacerlo porque eso está protegido por derecho de autor. Lo que pasa es que un país como el nuestro, deprimido económicamente, etcétera, pues uno tiene que hacer uso de esas cosas que no debería hacer en un país donde haya mejor ingreso para las personas. Imposibilidad de modificación, secreto del código fuente, que significa que el código fuente es propiedad de una empresa o una organización, entonces solo ellos tienen acceso a ese código fuente. O sea, aunque existen cosas como programas que descompilan un ejecutable, los propietarios de software por lo general se aseguran de bloquear ese código fuente para que no sea modificado. Restricciones en el uso marcadas por la licencia, bueno, viene también por la imposibilidad de copia, o también tiene que ver con el hecho de que si tú compras una licencia para un equipo no puedes estar instalándolo en cuanto equipo se te ocurre, sino que si tú compraste una licencia por un equipo, bueno, tiene que morir con ese equipo. ¿Okay? Si compraste una licencia para instalarla en 5 equipos, bueno, entonces será para esos 5. Imposibilidad de redistribución, ¿qué significa? Bueno, lo mismo. ¿Okay? Si yo lo compré, no puedo estar revendiéndolo, no así como así, no. O sea que si yo voy a instalar el sistema operativo y voy a cobrar por instalarlo en otro equipo,
O sea, eso no debería suceder. Por lo general suelen ser menos seguras. Bueno, son mucho más vulnerables a ataques externos, a hacking o a craqueo, porque digamos son más comunes y la gente está más familiarizada con ellas. Pero en general en el software libre no se ve esto porque como es dominio público, entonces no tendría sentido que la gente se fregara a sí misma, ¿no? Porque serían expulsados de la comunidad o del grupo que le hace soporte a esas aplicaciones, ¿okay? Sería mal visto. El costo de las aplicaciones es mayor, obviamente. ¿Por qué? Porque siendo propietario de alguien, el propietario va a querer percibir un ingreso por ese software, y a medida que va aumentando la cadena de distribución, pues el precio va aumentando. Quiere decir que del original que salió un precio de la casa matriz al retail, que es el último que lo vende al público, pues va a haber un incremento en el costo. El soporte de las aplicaciones es exclusivo del propietario, quiere decir que únicamente que puede dar soporte es el propietario, a menos que él autorice a terceros a llevar a cabo ese soporte. Dependencia de proveedores, obviamente, porque si el desarrollador es el que conoce su programa, la única forma de que tú tengas ayuda o respaldo es contactando al proveedor. Ilegal o costosa la adaptación de un módulo de software a necesidades particulares. No pensemos tanto en un sistema operativo, sino en un programa cualquiera, un sistema, por ejemplo, digamos de inventario. ¿Okay? Puede ser que para una empresa, vamos a suponer que una empresa que tiene una ferretería tiene un software de manejo de inventario que se adapta perfectamente a lo que ellos necesitan. Pero vamos a suponer que tú agarras ese software y necesitas adaptarlo a una farmacia. ¿Okay? Puede que haya características particulares entre la farmacia y la ferretería que no sean iguales. Entonces tú necesitas adaptar el sistema a las características propias de la farmacia. ¿Qué pasa? Tienes que comunicarte con la empresa propietaria del software, y bueno, ahí tienes que negociar, hacer presupuesto y ver cuándo te sale esa modificación.